Muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar, es una experiencia nueva cada día y hemos tratado de simplificar, reducir y tratar de orientar esta propuesta de clase a lo que es el balotario del ENAO. El balotario del ENAO tiene una parte que corresponde al área de rehabilitación oral y está dividido a su vez en el área de oclusión, en el área de prótesis facial removible, prótesis fija y prótesis completa. Y hay unos diferentes libros orientadores en el tema de la bibliografía. Me pidieron que desarrollara el tema de prótesis facial removible y vamos a comenzar con él en función al temario. Y en el temario está la clasificación de Kennedy, las partes de la prótesis facial removible, la importancia, indicaciones, algunas contraindicaciones, ventajas y desventajas. Tenemos también el tema del paralelizado, el diseño en prótesis facial removible, la preparación biomecánica y el manejo del extremo libre, que son los puntos que están en el temario dentro de esta área. Aparentemente son 5, pero son bastante densos, es bastante extenso. He tratado de reducir la presentación a una presentación donde en algunas diapositivas ustedes van a ver que he colocado algunas definiciones para que éstas queden grabadas en las diapositivas. Porque muchas veces el sonido de la voz se va a perder dentro de una hora, hora y media o dos cuando termine la clase. Entonces hay cosas ahí que puntualmente están quedando y me gustaría que conversáramos, porque más que un tema de exposición es la necesidad de intercambiar conocimientos a través de algunas preguntas que voy a sugerir y que ustedes están con toda la libertad, por favor, de hacerlas, ¿sí? Entonces la clasificación, como toda clasificación, lo que tiende es a tratar de darnos un nombre particular. Si alguien fuera a mi casa y tocara el timbre de la puerta y preguntara por ¿está Ayala?, seguro saldrían mis hijos y obviamente también yo. Pero si preguntaran que salgan Gerardo Ayala, podría salir mi hijo y podría salir yo. Pero si colocaran el apellido de la Vega, saldría yo y Gavidia saldría mi hijo. Entonces, como pueden ver, una clasificación no tiene otra importancia más que poder orientarnos a darle una denominación a algo. Como este algo es la clasificación de arcos desdentados parciales, porque es donde trabajamos la prótesis removible, la clasificación de Kennedy, que data del año 1942, que intentó en ese momento darle un nombre a cada arco desdentado parcial que se trabajaba y se resolvía con prótesis removible. Esa es la intencionalidad de una clasificación. Y si yo quisiera que esa clasificación fuera, pues, además de ser conocida en este ambiente, conocida en otros ambientes, en otros lugares, en otros países, tendría que ser esta clasificación universal. Y es por esa razón que los nombres de las personas tienen como resultado final un documento de identidad donde quedan registrados. Ese documento de identidad sirve para moverse en nuestro territorio, pero luego, si queremos ir a otros países, utilizamos nuestros pasaportes, ¿no es cierto? Y en los pasaportes podemos viajar a otros lugares con la identidad que tenemos, con el nombre que tenemos. Entonces la clasificación viaja a través de diferentes países y puede ser reconocida en cualquier lugar bajo la denominación que vamos a establecer ahora una por una. Entonces va a tener objetivos. Además de orientar la identificación, tiene un objetivo fundamental. Si ustedes ven el número 1, dice claramente, permitir orientar el plan de tratamiento. Cuando queremos realizar una rehabilitación oral con prótesis parcial removible, vamos a tener que pensar en qué estructuras van a asumir las funciones de soporte. Y en algunos casos van a haber pacientes que tienen dientes por delante y por detrás de los espacios desdentados. Y en otros casos, pacientes que tengan dientes por delante del espacio desdentado y ningún diente después de ese espacio. En el primer caso, cuando hay un diente por delante y por detrás del espacio desdentado, se van a llamar dentosoportados. Quiere decir que el soporte, que es la función más importante en una PPR, lo va a hacer los dientes. Cuando entramos en el segundo caso,
donde solo hay dientes por delante y no hay dientes por detrás, y desde ahora lo vamos a llamar extremo libre, en esos casos la función de soporte va a ser mixta. Va a haber por delante un diente que haga la función de soporte, y hacia la parte posterior de donde hay dientes, la función la va a cumplir la mucosa que cubre el reborde desdentado. Entonces quiero trazar desde este momento dos términos importantes. Cuando uno habla de área edéntula, espacio edéntulo o brecha edéntula, habla de situaciones no físicas, sino conceptuales. Cuando yo hablo de reborde desdentado, hablo de un aspecto físico, porque está compuesto por la mucosa y el hueso residual. Ese concepto es importante grabar. O sea, existe un elemento que se denomina reborde desdentado, que solo aparece cuando sacamos dientes. Y ese reborde desdentado va a estar compuesto por una mucosa, ya no hay encía, y por un hueso, que ya no es el alveolar, es un hueso residual, que cada día se va reabsorbiendo más, y que va encontrando finalmente un hueso basal, que es el mismo hueso que se encuentra a nivel del maxilar inferior o del maxilar superior por encima de los procesos alveolares. Vayamos a hacer una reflexión mental en este momento. Si yo tocara con la punta de mi lengua el paladar, estaría hablando de un hueso que está debajo de esa mucosa, y ese hueso es el hueso palatino. Ese hueso palatino tiene un predominio de hueso compacto. ¿Se va a reabsorber el hueso palatino cuando uno le extraen dientes? No, porque ahí no hay hueso alveolar. ¿Dónde se reabsorbe el hueso? Donde hay dientes. Entonces, si yo extraigo dientes superiores, la reabsorción se va a presentar en mayor grado en la cara vestibular. En la cara palatina no, porque hay un predominio de hueso compacto. Pero ¿qué pasa en el maxilar inferior? Cuando extraemos dientes en el maxilar inferior, ¿qué zona es la que se reabsorbe más? ¿La vestibular o la lingual? La lingual, doctor, porque la lingual tiene un predominio de hueso esponjoso. Y ahí me queda la reflexión. Si arriba es la tabla vestibular y en el maxilar inferior es la tabla lingual, cuando me extraen los dientes inferiores, da la apariencia que el arco inferior creciera, aumentara de diámetro. Y el superior, como se reabsorbe en la cara vestibular, da la impresión que se achicara. ¿No es cierto? Y eso hace que nosotros comprendamos que el soporte que tienen las dentaduras artificiales, cuando entran en contacto con el reborde desdentado, que tiene mucosa y debajo tiene hueso, todas las fuerzas, doctores, que apliquen sobre los dientes artificiales, ellos a la base y la base a la mucosa, va a ser transmitida al hueso. Si el hueso tiene tendencia a reabsorberse, ¿qué va a pasar en el tiempo? Más rápido va a haber reabsorción. La adaptación de la prótesis también va a disminuir. ¿Qué prótesis es más difícil de realizar? ¿La superior o la inferior? La inferior, por la gran reabsorción. Porque el hueso compacto, doctor, que usted lo mencionó, más se encuentra en las partes posteriores, a nivel de la repisa bucal. Entonces, cuando yo hablo de orientar el plan de tratamiento, entre paréntesis yo le pongo quién realiza la función de soporte. Y lo clasifico en dentos soportados, diente adelante y diente detrás del espacio desdentado, o quienes asumen de manera mixta la responsabilidad del soporte, diente por delante y mucosa por detrás. ¿Quién se va a reabsorber más? La mucosa. ¿En qué casos? En los dentos muco soportados. Entonces, si yo tengo un objetivo que el doctor Kennedy en el año 42 lo clasificó de esta forma, él lo hizo con qué intencionalidad, con la de controlar, ¿qué cosa? El grado de reabsorción del reborde o no. Claro, orientó el tratamiento para darle más carga o menos carga en el extremo libre. Menos carga. Los dientes que colocamos en las prótesis completas o removibles son del tamaño de los dientes naturales, son más chiquitos, ¿no es cierto? Y existe una teoría actualmente, la del arco corto, que reemplaza muchas veces solo hasta primera molar, para dar menos carga. ¿Se dan cuenta? Entonces,
El primer objetivo del doctor Kennedy del año 42 era orientar el plan de tratamiento, pero ¿en función a qué? Al tipo de soporte. Si quieren llamarlo de otra manera, en función a la vía de carga, dentaria o mixta, diente y mucosa. Lo voy a repetir despacio. El primer objetivo, orientar el plan de tratamiento, está en relación a lo que es el soporte. El soporte se va a distribuir a través de dientes, va a ser dento soportado, a través de diente y mucosa, dento mucosoportado. Y si hablamos de esa forma, también podemos expresarlo como vía de carga dentaria o vía de carga mixta, diente y mucosa. Entonces creo que entendieron, el primer objetivo está claro. Entonces no es lo mismo trabajar un caso de extremo libre que trabajar un caso dento soportado. ¿Queda claro? No es lo mismo. Ustedes me han dicho ya que hay que reducir la cara oclusal, el número de dientes, está variando la carga que voy a darle en ese sector. Y luego dice el número 2, toma en cuenta los aspectos biológicos de los tejidos bucales en relación a la futura prótesis. Hemos visto muy comúnmente que cuando hacemos prótesis removible, los pacientes muchas veces tienen en la superficie de la mucosa palatina o lingual áreas de enrojecimiento, de exceso de compresión o dibujada la silueta de la prótesis. ¿Qué ha ocurrido en ese momento? Que ha habido un cambio de color y un aumento de volumen. Ha habido pues obviamente una hiperplasia, ha habido un cambio biológico en las estructuras que conforman el epitelio de esos tejidos. Y esa sobrecompresión ha originado esa hiperplasia y ese enrojecimiento. Sumado a la placa bacteriana y a la presencia de la microflora oral, se va a producir una alteración muy común en los pacientes portadores de prótesis removible o completa, que es la estomatitis subplaca. ¿Se acuerdan? Ese paladar rojito que hay en algunas zonas es justamente por eso, porque ese tejido biológico no ha sido respetado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, coloco hasta tercera molar en un extremo libre y es el maxilar inferior? La carga que va a ser mayor va a hacer que se reabsorba más. Si además de eso, la pérdida de dientes de estos pacientes fue por causa periodontal, ¿la reabsorción no va a ser más rápida? Sí. Entonces, la segunda característica y objetivo de esta clasificación es tomar en cuenta los aspectos biológicos de los tejidos por donde pasa la prótesis. ¿Qué va a pasar en el tiempo con ellos? Va a haber inflamación de los tejidos blandos, va a haber una situación de reabsorción en mayor grado, van a permanecer en altura y contorno. ¿Qué le va a pasar a los pilares que sujetan la prótesis? Va a mantener la altura del proceso alveolar, va a haber disminución del margen gengival, va a haber distalización del pilar, va a haber movilidad de los pilares. Todo eso son los aspectos que el doctor Kennedy considera en su clasificación. ¿Para qué? Para orientar los componentes de la futura prótesis. O sea, yo todo esto lo hago con la finalidad de saber cómo distribuir cada componente de la prótesis removible. Tengo un objetivo a clasificar, pero a su vez este objetivo me sirve para que yo sepa en qué lugar y de qué manera colocar cada componente de la prótesis removible. ¿Cuáles son los componentes de la prótesis removible? Son muy conocidos. Son los apoyos principales y secundarios, las placas proximales, los conectores menores, los conectores mayores, ¿correcto? Los dientes artificiales y la base acrílica. Lo he dicho de manera general porque lo vamos a ver uno por uno ahora en la presentación. Pero el objetivo de esta clasificación es justamente eso, saber de qué tamaño, qué forma, qué extensión, qué ubicación van a tener cada uno de esos componentes cuando tomamos en cuenta los aspectos biológicos y cuando consideramos que la función en el primer punto está relacionado con la vía de carga y esa vía de carga me va a dar dento soportado o dento muco soportado. Eso es lo más importante en la clasificación, porque la clasificación es bastante simple. El doctor Kennedy lo clasifica del 1 al 4, la palabra clase siempre con mayúscula, la C, y el número con romanos. Eso es fundamental, porque no hay que colocar números arábigos, es números romanos, tal como está ahí.
La clase 1, él habla que siempre los espacios edéntulos más posteriores van a ser los que determinen el nombre de la clasificación. Así lo dice el autor Kennedy, los más posteriores. Y es por eso que la clase 1 le denomina extremo libre bilateral. Cuando habla de la clase 2, habla también de extremo libre, pero de un solo lado, y habla de extremo libre unilateral. Cuando habla de la clase 3, ya entra a una clasificación donde los dos primeros, la clase 1 y la clase 2, tienen una vía de carga mixta, diente y mucosa, extremo libre. Y en el número 3 y el número 4 está hablando de vía de carga dentaria. Y la clase 3, él le denomina dento soportada. Y la clase 4 es una modificación de la clase 3, pero con una diferencia, que lo vamos a ver después también. Solo permite la clase 4 tener una sola área desdentada, una sola. No puede haber otras áreas desdentadas, una sola. Y esa única zona desdentada debe pasar la línea media, como requisito básico. O sea, quiere decir, ordenándonos un poco, que la clase 1 y la clase 2 son dentosoportadas. No, son dentomucosoportadas. Y la clase 3 y la clase 4 son dentosoportadas. La vía de carga de la 3 y la 4 es dentaria, y la vía de carga de la 1 y la 2 es dentaria y mucosa, mixta. Y cuando hablamos de la clase 3, hablamos de espacios edéntulos con pilares anteriores y posteriores al área desdentada. En el caso de la clase 4, única área edéntula, única, no hay más, que pasa la línea media. El ejemplo más típico es, imagínense ustedes, que a un paciente no tuviese sus dos incisivos centrales y todos los demás dientes completos. ¿Es una clase 4 o una clase 3? Una clase 4, porque los dos centrales, al ser extraídos, pasan la línea media y es la única área edéntula. Si le saco los dos laterales, igualmente sigue siendo una clase 4. Si saco los dos caninos, clase 4. Y si me quedo solamente con las segundas molares, sigue siendo una clase 4. No interesa el número de piezas dentarias, interesa la condición que sea brecha única y que pase la línea media. Estoy refrescando todavía porque todo está escrito, solamente para comenzar la introducción. Entonces la clasificación, ahora sí más rápido, la identifica. Clase 1, extremo libre bilateral. Ambos extremos, no hay dientes, maxilar superior o maxilar inferior. Pero dice arriba, independientemente de la condición dentaria o periodontal, porque están viendo dientes, están viendo periodonto, que está afectado. O sea, la clase 1 o la clase 2 o la clase 3 o la 4, todas son independientemente de las condiciones dentarias o periodontales. ¿Por qué hago este hincapié? Porque seguramente muchos de ustedes han leído otras clasificaciones distintas al autor Kennedy, donde en algunas de ellas se considera el tema periodontal para que la clasificación varíe del 1 al 6. Seguramente por ahí han leído, ¿no? Del 1 al 6. Como el temario pide la clasificación de Kennedy, exclusivamente trabajo con la de Kennedy. Y por eso pongo independientemente de las condiciones dentarias o periodontales. ¿Correcto? Del 1 al 4. Para Kennedy no existe la 5 ni existe la 6. Y solamente por el tema de conversar el tema de hoy, voy a decirles que tendríamos a dos personas que hicieron clasificaciones posteriores, el doctor Miller y el doctor Applegate, que clasificó el 5 y el 6 de manera distinta que Kennedy, y totalmente distinta a los dos, lo hizo también obviamente el otro doctor. Quiere decir entonces que nos vamos a quedar con esta clasificación, que es la de Kennedy del 1 al 4. Y ahí tenemos un extremo libre unilateral o clase 2. Una sola área edéntula, única, una sola brecha. No hay más en este momento. Y luego nos vamos, a la clase 3. Y en la clase 3
tal como dice el libro de McCracken, lo expresa de esta manera: área edéntula unilateral con dientes remanentes anteriores y posterior a ella. Eso lo cumple, como pueden ver, en la enmiarcada izquierda. Pero mi pregunta ahora viene más clara. ¿La clasificación de los arcos desdentados es exclusiva para soluciones con prótesis parcial removible o también será para soluciones de prótesis fija convencional, como son los puentes, o para la prótesis fija no convencional, como son los implantes? La clasificación de Kennedy es para todos los arcos desdentados, independientemente de cuál fuera su resolución protésica. Ese concepto, por favor, grábenlo bien. No es exclusiva de prótesis parcial removible, es para el arco desdentado parcial. Que la solución sea diferente. En este caso yo no voy a hacer una prótesis removible porque falta una pieza, ¿no? Tendré otras alternativas protésicas, ¿no es cierto? Entonces, esto es la clasificación de la clase 3 y su definición. Pero veamos ahora esta diapositiva. También tiene un área edéntula con un diente delante y un diente detrás, así sea artificial, en ambas semiarcadas. Y sigue siendo una clase 3. Yo puedo con una mano tapar el lado derecho y dejar el lado izquierdo y seguirá siendo una clase 3, o cubrir el lado contrario. Quiere decir que la definición que hemos visto es una definición válida cuando se piensa solamente en una hemiarcada, pero la realidad nos enseña de que también cuando hay, como en el caso que estoy mostrando, 2 brechas o más, 3, 4 si desean, con dientes posteriores como estoy mostrando, naturales o artificiales, quedan dentro de la clasificación de la clase 3. Porque si no, nos quedaríamos solo con la definición anterior y eso nos haría llegar a un error. Y la clase 4. Dice clase 4 y entre paréntesis extremo libre anterior. Quiero manifestarles lo siguiente. Cuando hablábamos del extremo libre de la clase 1 y de la clase 2 y hablamos de la carga masticatoria, era cerrar. Al cerrar y apretar, la base va de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Así va la base. Cuando el paciente abre la boca, la base hace un movimiento diferente. Va de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Y eso va a depender del tipo de alimento que estamos ingiriendo. Si tiene un poco o más viscosidad. Entonces, repito de nuevo, es muy sencillo. En la clase 1 y 2, la base cuando uno muerde hace esto. Cuando uno abre, la base va en sentido contrario. Trata de salirse de la boca. ¿Está bien? En los casos de clase 4, ¿por qué se le dice extremo libre anterior? Es bien sencillo. Si yo tengo un paciente que le faltan dientes anteriores y tiene posteriores, y yo muerdo acá, ¿qué va a haber con la prótesis superior? Va a tener una palanca. ¿Qué va a pasar? Va a venir de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Se va a querer salir cuando muerda. Y cuando abra la boca, va a querer al revés. Presiona atrás, baja adelante y tiene un movimiento en sentido contrario. En esos momentos la prótesis también se va a salir de la boca. La mayoría de los fracasos en el diseño de la prótesis removible para la clase 4 se debe a que se olvida de que la clase 4 es como un extremo libre. Se mueve en diferentes direcciones o planos. Si imaginariamente yo dividiera esta habitación para ubicarlos donde están en cada carpeta y yo colocara un plano inferior, que sería el plano horizontal, el piso, un plano que está acá atrás mío, plano frontal, y luego pasar un plano por en medio de ustedes, sería el plano sagital. Esos 3 planos se juntan en el macizo craneofacial y nos da el plano cruzal, el plano sagital y el plano frontal. Sobre esos 3 planos se estudia las funciones de la articulación y la dinámica mandibular. Y así lo ve en todos los libros. Entonces, cuando hablamos del extremo libre, hablamos que el extremo libre va a tener, tanto en los casos de clase 1 como de clase 2, o en los casos de clase 4, movimientos en esos 3 planos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para minimizar esos movimientos? Diseñar o colocar adecuadamente los componentes de la prótesis removible. ¿Para hacer qué cosa? Para que el movimiento
sea menor. Si yo estoy alejado de este plano sagital y no llego, mi cuerpo se va a inclinar y va a haber este desplazamiento. Pero si mi mano está apoyada así y hay una fuerza en el lado contrario, mi desplazamiento va a ser mínimo. ¿Me dejo entender? Entonces es por esa razón de que hace un momento decía, la clasificación de Kennedy, además de orientar el tema de darle un nombre a cada arco de dentado parcial, va a tener en cuenta la vía de carga. Y al tener en cuenta la vía de carga, va a saber cómo se van a comportar esta prótesis cuando entre en función. Y vas a ver que va a haber movimientos en los tres planos. Y vas a ver que la única forma de disminuir el extremo libre, ya sea posterior, la clase 1 o 2, o anterior en la clase 4, es distribuyendo adecuadamente los componentes de la prótesis removible. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que aprender para disminuir. Y es bien simple. Yo puedo pedirle a cualquiera de ustedes, a la doctora que es la más delgadita, de repente, yo estoy como 100 kilos ya, la doctora me empuja acá y si no estoy apoyado me voy de cabeza. Pero si está mi mano apoyada acá, que puede ser un apoyo, un conector mayor, un conector menor, y ella me empuja, no me bota. ¿Correcto? Se pueden juntar 10 y no me botan. Quiere decir que en ese momento me he estabilizado. ¿Qué he estabilizado? Las fuerzas en los planos. Es lo que hacemos con el diseño. Quiero que lo vayan entendiendo. Entonces, por esa razón, la clase 4 se llama extremo libre anterior porque se mueve en los tres planos como lo hace la clase 1 y 2, pero tiene una característica. Es una área edéntula única, bilateral anterior a los dientes remanentes, quiere decir a los dientes que quedan. Y abajo dice, esa área edéntula debe pasar la línea media. Claramente, es la única y pasa la línea media. Y ahí está, un dibujo donde hay dientes en la parte posterior y no hay dientes en la parte anterior. Y lo más importante es que pasa la línea media y hay un espacio simétrico o asimétrico. Eso no nos interesa. Nos interesa que sea espacio único, como pueden ver en la diapositiva. Clase 4, independientemente de cualquier solución que se le pueda dar. Ahora, el doctor Kennedy pues habló del año 1942, hizo esa clasificación, y luego el doctor Applegate, el doctor Manzana, en el año 1954, ustedes ni nacieron, yo todavía, yo nací en el 56, imagínense, el doctor Applegate agarró y a esa clasificación de Kennedy le vio que le faltaban algunos pequeños detalles y comenzó a darle algún nombre a los espacios edéntulos adicionales y también a la necesidad o no de colocar terceras o segundas molares. En función a eso, él creó unas reglas muy sencillas, que obviamente vamos a verlas acá, especificadas. Y la primera está bastante clara. Dice que uno no debe clasificar el arco de dentado parcial si es que antes no se va a hacer una extracción dentaria. Eso por una parte en este momento ha sido cuestionado, porque cuando hago el estudio de un paciente por primera vez, las posibilidades de conservar o de extraer una pieza dentaria van a pasar por una evaluación clínica, radiográfica y finalmente de un montaje de modelos. Antes, la situación de una extracción dentaria era un procedimiento más rutinario y éramos menos conservadores. Esa regla del año 54, perdón, dice que la clasificación, más que preceder, debe seguir toda extracción dentaria que pueda alterar la clasificación final. En castellano, quiere decir que nosotros, en este momento, si veo esta foto de ese modelo, si yo conservara la última molar que está en mi arcada derecha, estaría hablando de que es una clase 2, pero si extrajera esa molar, estaría hablando de una clase 1. ¿Ya? En este momento, la clasificación de Kennedy, se lo voy a decir para que lo puedan anotar, se hace tanto en el modelo de diagnóstico, tal como viene el paciente, como en el modelo de trabajo cuando ya se hicieron las extracciones que eran necesarias. Entonces quiero que eso lo anoten claramente. La clasificación de Kennedy se va a aplicar tanto al paciente cuando recién llega como al paciente cuando ya se han practicado extracciones. Y eso validaría la regla número 1. Solamente después de haber hecho el diagnóstico y determinado la necesidad de un tratamiento de exodoncias, estaríamos hablando de variar la clasificación. En la clase de la regla número 1, que es un poco confusa, pero básicamente está dada por eso.
Y la segunda regla dice, si falta la tercera molar y no será reemplazado, no debe ser considerada en la clasificación. Creo que ustedes han visto que los dientes de stock ya no traen tercera molar, ¿no? Ustedes tampoco reemplazan tercera molar. Los ortodoncistas extraen tercera molar. Los rehabilitadores hace como 15 años que les traemos las terceras molares a todos nuestros pacientes. Porque todo lo que hemos alineado y mejorado con restauraciones terminan teniendo problemas cuando las terceras erupcionan. Entonces, ahora las terceras no se reemplazan. Y solamente se van a considerar las terceras cuando éstas se van a usar como pilar, y es por eso que la regla 3 las menciona de esa manera. Quiere decir que la tercera molar está presente y será usada como pilar, debe ser considerada en la clasificación. Solo en esos casos, que van a usar la tercera como parte de la prótesis parcial removible. Algunos se preguntarán, pero doctor, la tercera está inclinada, la tercera está mesializada, pero si esa tercera, por ejemplo, me permite colocar un apoyo y evitar el extremo libre, ¿no gané bastante? Sí, es por eso que la clasificación sigue vigente con la regla 3. Si la tercera está presente y la voy a usar en la elaboración de una prótesis removible, la considero en la clasificación. ¿Cómo está ahí? Entonces, vale la regla 3. Y la 4 habla de lo que en el año 54, ya doctor, se hablaba del arco corto. Esto no es una teoría nueva, es muy antigua. Y la regla 4 dice, si un segundo molar está ausente y no será reemplazado, no debe ser considerado en la clasificación. Hace un momento hablábamos, a mayor número de piezas dentarias en un extremo libre, mayor carga, mayor reabsorción, mayores fracasos. El arco corto es la tendencia actual, en fija, en removible y en implanto soportada. Queda muy claro el concepto. Por eso que la regla 4 desde el año 54 ya está hablando de un tema de no necesariamente reemplazar la segunda molar. ¿Correcto? Y el ejemplo lo pone cuando no exista un molar antagonista, ¿no? Muy bien, nos vamos a la regla 5. Y la regla 5 habla de aquellas zonas o zonas desdentadas posteriores, son la determinante de la clasificación. ¿Qué hace la regla 5? Enunciada tal como está, solo está validando que Kennedy clasifique la clase 1 y la clase 2 como extremo libre bilateral primero, las zonas posteriores desdentadas, 2, y la clase 2, una zona desdentada libre posterior, y luego recién las partes más anteriores, la clase 3, que tienen dientes delante y detrás, y la clase 4, que es una brecha déntula única. Entonces, si leemos la regla 5, dice, la zona o zonas desdentadas más posteriores son la base determinante en la clasificación. Entonces, ¿quién va primero? Cuando yo veo un arco desdentado, pienso primero si hay extremo libre o no lo hay. Si hay un extremo libre, ya sé que es una clase 2. Si tiene dos extremos libres, es una clase 1. Si tiene dientes posteriores, estoy hablando de una clase 3. Si es una brecha única y pasa la línea media, la clase 4. No tengo que memorizar, recordar de atrás hacia adelante. Y luego, en este dibujito que está ahí, yo los invito a qué clase de Kennedy estoy mostrando. Si ya he mencionado que la regla número 2 habla de no tomar en cuenta las terceras molares. ¿Qué clase será? Clase 3, perfecto. Es una clase 3. No se toman en cuenta esas. Me voy a la regla 6. En la regla 6 dice las zonas desdentadas, que no sean las determinantes de la clasificación, son denominadas modificaciones. Y ahí hago un paréntesis. Cuando hablé que la clase de Kennedy se escribía con la C mayúscula y con el número romano, cuando hablo de modificaciones se escribe en abreviatura. Se pone en letras minúsculas M, O, D, punto, y el número es arábigo. Es el número que usamos todos los días para escribir. Entonces, son denominadas modificaciones y son designadas por su número. En el ejemplo que estoy mostrando, ¿qué clase es primero? 2, tercera no voy a reemplazar, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuántos espacios adicionales hay a esa clase 2?
Una. Perfecto. Entonces es una clase 2, modificación 1. Porque terceras no voy a reemplazar. Entonces fácil las reglas. Vamos ahora a la otra regla. A ver. A la reglita que está acá. Listo. La regla 7. No es importante el tamaño del área desentada o la extensión. Solamente es el número. En el ejemplo que estamos viendo hay 3 áreas edéntulas anteriores a la zona más posterior. Y yo veo, por ejemplo, que faltan 2 dientes en la zona del lado derecho, en esta zona, faltan 4 en esta zona, falta 1 acá, y este no lo considero porque es tercera, ¿no es cierto? Entonces no interesa el tamaño de la brecha, sino el número, que hay 1, 2 y 3 brechas o áreas edéntulas. ¿Qué clase de Kenny es esta? Esta es una clase 3, modificación 1, 2. Clase 3, modificación 1 y 2. ¿Correcto? Entonces, la clase 3, en este caso, está marcada por modificaciones que no interesa la extensión de la brecha, sino la presencia de áreas edéntulas. La tercera no se considera. Entonces, estamos hablando de una clase 3. ¿Cuántas modificaciones tiene? 1 y 2. ¿Cuáles mandan? ¿Las anteriores o las posteriores? Las posteriores. Quiere decir que la molar ausente única es la que manda sobre las demás. Muy bien. Está bastante entendible. La regla 8 solamente valida la clase 4, porque nos dice que en la clase 4 hay solamente una brecha edéntula única y que debe pasar la línea media. El dibujo que está ahí, ese esquema, ¿es de una clase 4? ¿Qué clase es? Primerito, vamos razonando. Tercera no reemplazo. ¡Pah! Quiere decir que acá es dentro soportado y ahí es un extremo libre. Clase 2. ¿Cuántas brechas adicionales al extremo libre hay? 1, 2, 3. Listo. Hablamos de una clase 2 con romanos, con modificación 3 en arábigos. Muy bien. Bien sencillas las reglas, como pueden ver, y la razón de ser de cada una de ellas. Nos vamos ahora a cómo ahora, después de conocer la vía de carga y ver el tema de la clasificación y las razones por las cuales clasificamos el arco en extremos libres y centros soportados, a ver las partes de la PPR, que son muy conocidas, pero vamos a hacer una pequeña hincapié en las funciones que éstas tienen. Los invito a mirar. Lo primero que uno hace cuando mira es como de lo que estoy haciendo yo, veo el conjunto. No puedo definir el rostro de cada uno de ustedes ni su actitud, pero cuando veo detenidamente al doctor, digo, estaba con una camisa a cuadros, negro con amarillo chillón, ¿no? Obviamente está con ojos cansados, ya no quiere seguir escuchando y seguramente se va a reír de lo que he dicho. Entonces estoy mirando o viendo. Viendo. Ver es observar detalles. Entonces, cuando entramos a estas dos imágenes, los invito a ver detalles. ¿Qué es lo que a esta persona le falta si en ambas tiene prótesis? Dimensión vertical. Quiere decir que en este momento la doctora, que está sentada en el extremo de la segunda fila, apoyando su cabeza con su mano, está en una posición atenta, donde los dientes pueden o no estar contactando, casi seguro que no mucho, y ese espacio que ella está dejando sin contactar, y si yo lo midiera imaginariamente, un puntito debajo de la nariz y uno a nivel del mentón, pudiera determinar una dimensión. Y esa dimensión, por encontrarse en este plano vertical, se va a llamar dimensión vertical. Como es de postura, es postural, y si muerdo, es interoclusal o intercuspidia, o máxima intercuspidación. Y el espacio que hay entre los dientes se va a llamar espacio libre. Entonces quiere decir que cuando yo hago una prótesis removible y la quiero definir, la defino como un artefacto protésico parcial, removible porque puede ser retirado a voluntad por el paciente, que devuelve anatomía y función perdida. ¿Qué es lo que se pierde normalmente cuando se extraen dientes? La oclusión dentaria se altera. Y al alterarse la oclusión dentaria, la dimensión vertical, oclusal y
esta dimensión vertical oclusal trae como consecuencia la generación de fuerzas nocivas sobre los dientes, que a su vez repercuten en el reborde alveolar, en el tejido blando que lo recubre, y terminamos con problemas periodontales, generalmente por fuerzas excesivas. Otra vez me voy a poner de ejemplo. Yo puedo estar paradito acá, me han pedido que no me mueva. Estoy paradito acá y alguien me toca acá con una manito en mi cabeza. Yo me voy de cabeza, me caigo. Pero si alguien me quiere empujar de mis talones, seguramente va a tener que emplear mucha fuerza para hacerme caer al piso. Porque ¿dónde está mi punto de equilibrio, de mayor soporte? ¿Aquí o acá en mis pies? En mis pies es mi punto de resistencia estructural. ¿Cuál es el punto de resistencia estructural de los dientes? ¿La cúspide? ¿La cara oclusal? ¿La cara palatina? ¿O lo más cercano al margen cervical donde está el reborde alveolar? La pregunta es simple. La que está cercana al reborde alveolar. ¿Y eso qué forma tiene? Así. El hueso alveolar es así. Como ondas, como cúpulas. ¿Por qué los dientes arriba también tienen ondas y cúpulas? ¿Por qué las iglesias de la Plaza de Armas de Lima o de cualquier ciudad importante del país tiene en su plaza arcos? ¿Por qué las iglesias tienen cúpulas? Porque son las estructuras arquitectónicas de mayor resistencia. Entonces, nuestra resistencia no está a nivel de la cúspide, no está a nivel del borde incisal, está a nivel de ¿dónde? Del margen cervical. Todas las fuerzas van a ser transmitidas ahí. Entonces, cuando yo hablo de función masticatoria, porque es la función que cumple la prótesis removible, ¿qué? ¿Hablo solamente de una fuerza que se ejecuta en la cara oclusal? No, se va a seguir a lo largo del diente. ¿Y dónde va a terminar? Es absorbida por el hueso. Pero antes del hueso, ¿qué hay? Entre el diente y el hueso. El ligamento periodontal. Y todo eso se llama periodonto de inserción. Entonces, cuando yo hago una removible, además de la función que tiene ese dientecito que trabaja con el diente antagónico, yo le sujeto con un par de retenedores una prótesis removible en el sector posterior y le digo al paciente aprieta, no le estoy dando más funcionalidad, más carga, más demanda, más esfuerzo a ese diente pilar, y en consecuencia su periodonto no va a tener una respuesta como tejido biológico, el hueso alveolar no va a tener una respuesta, su cemento no va a tener una respuesta, el complejo dentino pulpar no va a tener una respuesta. Sí, por eso es que el doctor Kennedy desde el año 40 y pico inteligentemente se dio cuenta que para eso él hablaba de la vía de carga. Ahora sí lo entendieron. Entonces, cuando hablamos de la prótesis removible, hablamos de todo, un conjunto de expresiones que van desde la oclusión, en el tema de la dimensión vertical, como en la transmisión de fuerzas, a los componentes biológicos. ¿A través de qué? De las estructuras que la componen. Ya mencioné que lo componen. Eso lo vamos a ver uno por uno. Entonces, esto es lo más importante. Va a devolver la función del sistema masticatorio. ¿Qué va a devolver? La masticación, la deglución, la respiración, la fonación. ¿Qué más va a devolver? Todo. Porque para eso tenemos dientes. Los dientes no solamente son para masticar, están relacionados con otras estructuras. Y esos son los componentes. Ya son muy conocidos por ustedes. El más importante y que no se deben olvidar, por favor, lo anotan en rojo en su cabeza, en el disco duro con un enlace inmediato, esos son los apoyos. ¿Y cuál es la función del apoyo? Si siempre he hablado desde el primer momento que estaba frente a ustedes, es soporte. O sea, el apoyo es soporte. ¿Cuál es la función más importante? El soporte. Vía de carga dentaria o vía dentaria mixta. Chao, ahí está clarito el soporte. El segundo, ¿cuál es? La placa proximal. Mira, la placa proximal. Hablaba de este ejemplo. Yo me apoyo y alguien me empuja. ¿Me puede movilizar? No, porque estoy con algo detenido. ¿Qué es la placa proximal? Un elemento de contención que estabiliza y cumple otras funciones más. ¿Qué es el complejo retentivo? Algo que me debe mantener en boca mientras estoy en función, nada más que en función, ¿correcto? Está bien que me apriete cuando estoy en el cine en un momento determinado de la película, pero si me aprieta las 2 horas de la película lo botan, ¿no? Hace calor y no es tanto. Hay otros momentos. Y el cuarto es el conector, el que une partes separadas de la prótesis.
Uno grandote, que es el mayor, y uno chiquitito, que es el menor, en una misma enmercada. Los dientes, que son los artificiales que hemos visto, que hemos colocado, y finalmente la base protética. Ese concepto no se acuerda, por lo general, como componente. ¿Qué es la base protética? La unión de dos cosas. La parte metálica, que es la base metálica, más la base acrílica, doctora. O sea, cuando usted vea base protética, a usted dice, esa es la suma de la base metálica más la base acrílica. Eso es fundamental, no perderse. Entonces, esos son los componentes. Ahí se los presento. Ahí están todos los componentes. Todos los componentes. Yo puedo señalar componentes dentarios artificiales. Puedo señalar componentes artificiales de base protética de color blanco, ya no rosado. Algunos se preguntarán por qué. La respuesta es bien simple. Estos dientes no son de stock, son encerados. Y la base acrílica, si se hubiese hecho rosada, trasluciría un color oscuro por la cara vestibular. Porque los espacios que hay de dentados siempre son asimétricos, son desiguales. Entonces, una técnica para camuflar y poder proporcionar los espacios es encerar. ¿Cómo se encera ahora cuando uno hace un mock-up? Cuando se encera ahora para prótesis implante soportada. Entonces, también vamos a encontrar elementos retentivos como este, que no son otra cosa que elementos retentivos llamados retenedores circunferenciales. Vamos a encontrar elementos de apoyo como el que está acá a nivel singular, a nivel de coronas, simulando una posición a nivel lo más cercano al cervical, ya no acá en el borde incisal, porque ¿qué pasa en el borde incisal? ¿Es la zona de mayor resistencia o la zona de menor resistencia? De menor resistencia. Entonces nos acercamos acá a cervical. Miren la forma del descanso, como una media luna, a 2 milímetros del margen cervical, siguiendo la forma del proceso o del hueso alveolar. Y miren, este conector grandote que une todo lo que está en este lado con lo que está en este otro lado, que pasa por acá así, se llama conector mayor. Y este chiquitito que está acá, que une este retenedor con este apoyo, con este conector mayor, este que está acá en medio, se llama conector menor. ¿Correcto? Son los conectores. Tenemos conectores, tenemos dientes, tenemos retenedores, tenemos apoyos y obviamente tenemos una estructura que está en metal con una estructura que está en acrílico, que ambas sumadas son la base protética. Solamente para definir muy brevemente los apoyos, el término apoyo es usado para designar cualquier componente de la prótesis parcial que se aplique sobre un diente pilar. Voy a enunciarlo nuevamente y quiero que lo decodifique. El término apoyo es usado para designar cualquier componente de la prótesis parcial que se aplique sobre un diente pilar. Idealmente sobre un lecho preparado para recibirlo, una cavidad, de manera que limite los movimientos de la dentadura en dirección gingival, de oclusal hacia gingival, y transmita fuerzas funcionales al diente. Cuando digo transmita fuerzas funcionales, me estoy refiriendo a que sigan el eje mayor de la pieza dentaria. Lo que ustedes dijeron, de oclusal hasta la raíz, y de la raíz al ligamento y del ligamento al hueso. Así, en ese orden. Entonces, la función del apoyo es súper importantísima. El apoyo puede estar en forma de lo que ustedes han visto, que están preparados con cavidades, en dientes, y puede tener también otras formas, que lo vamos a ver ahora. Pero el apoyo fundamentalmente es eso. Y luego una clasificación bastante simple, que esté en razón directa a la ubicación. Si está ubicado en la cara oclusal, va a ser apoyo oclusal. Si está ubicado en la cara singular palatina, apoyo singular o palatino. Si está ubicado en la cara lingual, apoyo lingual. Si está apoyado en la parte incisal, apoyo incisal. ¿Correcto? Según la ubicación. Entonces ahí los tenemos los tres. Las tres clasificaciones, según el lugar donde se ubica. Ahora, si ustedes quisieran clasificarlo de otra manera, también lo podríamos hacer. Apoyos sobre diente natural y apoyos sobre dientes artificiales. Pero acá quiero hacer una tingencia. ¿Qué es una tingencia? Una observación. Existe un apoyo que es parte de la prótesis removible que no está apoyado en dientes
Y eso se llama apoyo mucoso o apoyo tisular. Es el único apoyo de la base protética que no está sobre diente. Eso es casi seguro pregunta de cajón. El apoyo mucoso, apoyo tisular o tope tisular, como lo quieran llamar. O apéndice, ¿no? Apéndice. Faltaba esa palabra. Apoyo mucoso, apoyo tisular o apéndice. Es el único que no está sobre superficie dentaria. El único. Muy bien. Bueno, si hemos visto apoyos, esta es la clasificación, la ubicación que algunos tienen, apoyos en caras oclusales, apoyos en bordes incisales, apoyos adicionales. Entonces, todos son apoyos, finalmente. Todos van a cumplir la función de soporte, pero va a haber una salvedad. Y esa la quiero también remarcar. Los apoyos que están colocados en las piezas pilares. ¿Cuál es una pieza pilar? Aquella que está cercana o próxima a la brecha edéntula o al espacio desdentado. Ese apoyo colocado cercano a la brecha edéntula va a llamarse apoyo principal. Y es el que va a asumir el 100% del soporte. Y todos los apoyos que se encuentren por delante, como los que estoy señalando acá, este es el apoyo principal, que cumple el 100% de la función de soporte, y estos son los apoyos secundarios, que están muy por delante del apoyo principal. También son apoyos secundarios, pero cumplen también un porcentaje importante de la función de estabilidad. Entonces, el apoyo principal, el 100% de la función de soporte, y el apoyo secundario cumple también la función de soporte, pero a su vez también la función de estabilidad. Esa es la diferencia entre un apoyo principal y secundario. El secundario, dos funciones, soporte y estabilidad. Y nunca en la pieza pilar. El apoyo secundario está fuera de la pieza pilar. Ahora vemos a las placas proximales. Su definición es muy similar casi a todos los componentes que se encuentran en una hemiarcada desdentada. Dice que es una estructura corta y rígida, situada en las caras proximales de las piezas dentarias próximas a las áreas edéntulas. Lo voy a leer detenidamente. Situada en las caras proximales de las piezas dentarias, próximas a las áreas edéntulas. Me estoy refiriendo a los pilares. Piezas cercanas a las áreas edéntulas son los pilares. Cuando hablo de superficies proximales, ¿a qué me estoy refiriendo? A la cara distal de un pilar en el extremo libre y a la cara mesial en el caso de un casodento soportado, ¿correcto? Por eso dice, la placa proximal es una estructura corta y rígida, situada en las caras proximales de las piezas dentarias, próximas a las áreas edéntulas. Si es una clase 1 o 2 de Kennedy, solamente me va a quedar un pilar anterior y la única cara que yo veo va a ser la distal. Si es una clase 3, voy a ver la cara distal del pilar anterior y la cara mesial del pilar posterior. ¿Correcto? Dice, ¿cuál es su función? Establece en relación con el plano guía el eje de entrada y salida de la prótesis, denominado eje de inserción. Si hubiera una ventana acá, en esta pared, y tuviese una riel abajo, como toda ventana, y una riel arriba, y la ventana se corre para abrirla o cerrarla, esa riel mantiene la posición de la ventana en una situación en la cual yo puedo cambiar de dirección y la ventana va a correr en esa dirección. No significa que la ventana se va a inclinar, ¿correcto? Nunca se va a salir del marco. Entonces, por eso dice que junto con el tema de la preparación de un plano guía que va en la cara axial del diente, la placa proximal tiene una función de elemento que lo guía para entrar y salir de la prótesis, en un solo sentido.
como si fuera la rielera de una ventana. No puede cambiar hacia abajo, solamente hacia el lado derecho o lado izquierdo. Entonces, es importante establecer que la placa proximal siempre se va a colocar sobre un plano guía. ¿Quién hace el plano guía? El dentista. ¿Sobre qué lo hace? Sobre esmalte. Y para hacer una operación en esmalte, tendrá pues que evaluar el contorno de los dientes. ¿Los dientes son planos? ¿Son bolitas? No, los dientes son a nivel cervical cóncavos, van al tercio medio convexos y en el borde incisal otra vez cóncavos. Todos los dientes, en mayor grado las molares que los dientes anteriores, y entre los anteriores en mayor grado el canino que los incisivos. Entonces, cuando hagamos planos guías, hay que recordar que la preparación de un plano guía no significa desfigurar la anatomía de un diente, es preparar un plano guía. Pero un plano guía va a tener una extensión o un tamaño no más de 3 milímetros de ancho, chiquito, pero eficaz, porque va a tener sobre él una placa proximal de metal. Y el ejemplo es bastante simple. Si yo colocara una platina de vidrio acá y otra acá, y la pongo una sobre otra y suelto la inferior, se cae. Pero si yo le pongo una gotita de agua entre las dos platinas y suelto mi mano inferior, la platina no se cae. Y cuando lo quiero despegar tengo que hacer esto, ¿no? Hay una resistencia, ¿no? Por fricción. Entonces, en la boca, si tengo un plano, que es el plano guía, y tengo una estructura metálica, que es la placa proximal, en un medio húmedo, como es la boca con saliva, ¿va a ser fácil de que se desprenda de la boca? No, porque ¿qué cosa va a haber? Retención por fricción. Entonces, si la placa proximal vimos hace un ratito, que ya me ayudaba a contenerme para los movimientos y se disminuyeran los movimientos, y ahora estoy viendo que establece el eje de entrada y salida de la prótesis y a su vez también da retención por fricción, ya tenemos 3 funciones. Me impide que la fuerza me empuje, me contiene. Me da un eje de entrada y salida, me retiene por fricción. ¿Cuándo es necesario que la prótesis me retenga por fricción? ¿Cuando cierro la boca o cuando abro la boca en un acto masticatorio? Cuando abres la boca. Porque la prótesis se va a ir, recuerden siempre, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. Entonces, en ese momento, la placa proximal, además del elemento retentivo, nos ayuda a retener la prótesis en la boca. Por eso, básicamente, hay que tener planos guías. Y esos planos guías van a dar hasta ahora estas funciones que he mencionado, pero que están escritas, que las tienen ahí, están escritas. Primero las converso, tratamos de interiorizar un poco la idea y luego las escribimos. Tienen las siguientes funciones. Actuar como elemento retentivo por fricción con el plano guía del diente. Ya vimos por qué, ¿no es cierto? La segunda, proteger el margen gingival situado junto a la cara distal del diente, es decir, que protege esta zona que está aquí, la gingiva que está acá abajo, para que no sea traumatizada. Y luego dice, contiene, impide que me incline cuando hay fuerzas, me contiene, me retiene, me pueden empujar, pero me contiene en esta posición. Y luego dice, determina el eje de inserción. Amigos, casi todos, cuando hacemos o resolvemos un examen, lo primero que respondemos que la placa proximal con el plano guía determinan el eje de inserción. Sí, es cierto, pero además tiene estas otras funciones que también son válidas. Y que podrían ser expresadas de manera de pregunta. Y puedo hacer la pregunta. Estoy dejando 13 preguntas. Una pregunta podría ser la siguiente, ¿no? ¿Es función de la placa proximal la retención por fricción? Sí. ¿Es función de la placa proximal contener a los dientes pilares? Sí. Así es. ¿Correcto? Entonces, estas funciones que están ahí son muy claras. Ya las han entendido para que no se olvide. Más que memorizar, entenderla. Y ahora sí, ver el tema del ancho, 2 a 3 milímetros, para que se una con una estructura rígida, que es la rejilla. Acá pueden ver, este es la placa proximal, 2 a 3 milímetros de ancho y largo, para unirse con la rejilla que está acá, ¿correcto? Con la rejilla que está acá.
Y obviamente esta placa proximal es un elemento pequeño, rígido, corto, que a su vez va a permitir todas las funciones que hemos visto. ¿Ya? Normalmente, pues obviamente debe estar altamente pulida, como lo dice ahí, y finalmente lo importante es que debe estar colocada. Si ustedes observan el dibujo, miren el dibujo intencionalmente. Si miran el dibujo, esta es la cara vestibular, esta es la cara palatina, casi está colocada. Si dividiera imaginariamente el diente en dos partes en su cara proximal, el borde anterior de la placa proximal no llega a la cara vestibular, no llega a la cara vestibular, ¿correcto? No llega. ¿Y esto por qué? Porque va a permitir que cuando coloquemos el diente artificial que continúa esta zona, vamos a tener la posibilidad que el diente natural contacte con el diente artificial. Porque si la placa estuviese pegada a la cara vestibular, va a haber un espacio ocupado por ella y no se pueden juntar los dientes, el natural y el artificial. ¿Y qué se vería? Un espacio negro antiestético. Entonces quiero que anotan, porque no lo he puesto ahí, la ubicación de la placa proximal es en los 2/3 posteriores hacia lingual o palatino. 2/3 posteriores hacia lingual o palatino. Salud. Entonces quiero mostrar el ejemplo que viene ahora, para que me digan si es válido lo que estoy haciendo o no. Primero, ¿es una placa proximal? Sí, una placota proximal. Segundo, ¿hay libertad a nivel de la zona donde se encuentra el tejido blando cercano a la zona cervical del diente para cumplir la función de proteger el tejido blando? No. Luego dice, la altura de la placa proximal debe ser mayor de 4 milímetros. ¿Es cierto? No. Y luego dice, solo en clase 3. ¿Es cierto? No. Entonces, eso también es una pregunta. ¿Cuáles son las características de una placa proximal? De 2 a 3 milímetros, ubicada en los 2/3 posteriores hacia el lingual o palatino. ¿Correcto? No hay más. No es tan grandota, pues. Muy bien, entonces ya vieron por qué no es. Bueno, vamos acá. Conectores. Dice, elementos encargados de unir partes separadas de una prótesis parcial removible. ¿A qué partes me refiero? Me refiero pues a las partes que están en esta hemiarcada con las que están en esta otra que está acá. Quiero unir estas partes con esta. Lo hago a través de estos elementos que cruzan el paladar. Estos elementos son conectores, conectan, unen. Su función es unir, conectar. Entonces los conectores son elementos que unen partes separadas de una prótesis parcial removible. Partes separadas, conectar.